Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de pupilometría, pero básicamente nos vamos a enfocar en la pupilometría infrarroja. Bueno, todos recordaremos qué es el monitoreo multimodal. En síntesis, es la monitorización de la fisiología del cerebro a través de las mediciones de las propiedades físicas como presión, tensión, flujo o volumen, como bien lo define Maresósnica. Entonces, dentro de este monitoreo multimodal, se encuentra el monitoreo de la presión intracraniana. Y este monitoreo de la presión intracraniana generalmente lo hacemos con los dispositivos de monitoreo invasivo de la presión intracraniana a la cabeza, un catéter intraventricular que me mide PIC y también me permite retirar líquido cefalorraquídeo. Pero también existen otros métodos no invasivos de tecnología emergente que con un inherente riesgo menor, con resultados prometedores. En casos seleccionados, se puede utilizar la neuromonitorización adicional para facilitar la interpretación de la información de la monitorización de la presión intracraniana y adaptar así el tratamiento indicado en consecuencia. Estos métodos están muy disponibles: imágenes, binary óptico, Doppler, pupilometría, ¿sí? Pero algunos de ellos son muy operador dependiente, como la binary óptico y el Doppler, pero otros menos operadores dependiente, como la pupilometría y las imágenes. Habitualmente, cuando nosotros vamos a utilizar monitoreo no invasivo, generalmente recomendamos, o los más estudiados son estos cuatro métodos: el Doppler, la binary óptico, la pupilometría y el Brain for Care. Ahora, de estos métodos, al menos, aparte de la clínica y la neuroimagen, yo debo emplear dos métodos de monitoreo no invasivo como requisito mínimo. Entonces, hay que recordar que, por ejemplo, nosotros podemos reconocer o detectar la presión intracraniana de forma no invasiva a través de tres sistemas: la binary óptico, la pupilometría y el Brain for Care, e indirectamente a través del Doppler transcranial. El examen físico, Al examen físico y a las neuroimágenes agregamos estos métodos de monitorización no invasiva, idealmente la mayor cantidad porque me da mayor información, o como mínimo dos de estos métodos. Ahora, surge así la pupilometría eh, infrarroja, en este caso la digital. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un examen clínico, y en el examen clínico valoramos a las pupilas, una valoración clínica de las pupilas. Existe una variabilidad eh, interobservador de más de 40% cuando lo hacemos clínicamente con nuestra linterna. Hay un 20% de tasa de error, un 50% de tasa de fallo al evaluar la anisocoria, y hay una mayor dificultad para evaluar miosis. Simplemente por las limitaciones del ojo humano. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen clínico, lo vamos a realizar de forma visual, es subjetiva y poco reproducible. Y hay una gran variabilidad entre distintos observadores. Entonces, aquí tenemos a la pupilometría infrarroja, ¿sí? Eh, Autores describieron por allá por el 2005 un nuevo pupilómetro, pero ya portátil, donde lo único que tenías que hacer era apuntar y disparar. Es la nueva tecnología,
para evaluar de forma cuantitativa la función de la pupila. ¿Y qué más? Encontraron que la reducción de un índice llamado NPI, el índice pupilar neurológico conocido como NPI, derivado de lo que valora esta pupilometría infrarroja, se asoció con nueva morbilidad y mortalidad en una población heterogénea de pacientes hospitalizados en una UCI pediátrica. Esto nos sugiere que la pupilometría automatizada puede desempeñar un papel en los modelos predictivos de futuros resultados en estos niños, ¿sí? ¿Qué es lo importante de este método? Que es que no depende del operador. Es un método fácil, en realidad es un método fácil de usar. Ahora, ¿en qué consiste? Una cámara infrarroja, ¿sí?, que integra un estímulo lumínico calibrado de intensidad y una duración de 3.2 segundos fija, permitiendo una medición rápida y precisa, incluso hasta 0.05 milímetros del tamaño pupilar y una serie de variables dinámicas. O sea, evaluamos tamaño pupilar y variables dinámicas. Y estas variables dinámicas son básicamente el porcentaje de constricción pupilar, la latencia, la velocidad de constricción y la velocidad de dilatación. Entonces, ¿ayuda o no ayuda la pupilometría? En pacientes con cetoacidosis diabética pediátricos, pudieron valorar la presencia clínica de edema cerebral a través de esta pupilometría digital. Y algo importante, niños ingresados en UCI pediátrica por lesión neurológica y con un valor de NPI anormal menor de 3, tienen una mayor mortalidad y peores resultados en comparación con aquellos niños con un NPI normal mayor o igual a 3, medido durante su hospitalización en una UCI pediátrica. Ahora, en el seguimiento de estos pacientes de 3 a 6 meses, aunque el estado neurológico no fue significativamente diferente entre estos dos grupos, el estado funcional se mantuvo significativamente peor en los niños con NPI anormal. Ahora, ¿qué vamos a evaluar en estos pacientes? Fíjense aquí, este es un resumen, pero fíjense aquí, aquí vamos a evaluar variables. Todas estas variables me van a servir para llegar al índice pupilar neurológico. Este índice pupilar neurológico tiene como valor de normalidad de 3 a 5. Lógicamente, también voy a ver el tamaño pupilar. Ahora, doctor, cuando yo evalúo de forma práctica, basada en la literatura todavía de adulto, ¿qué parámetros voy a considerar anormales en la práctica diaria? Un NPI menor de 3, una velocidad de constricción menor de 0.8 milisegundos sobre segundo y un porcentaje de constricción menor del 30%. Doctor, si yo comparo el NPI de las dos pupilas, lógico, si esta diferencia es mayor de 0.7, se considera patológico, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es importante siempre evaluar? Las tendencias es muy importante en este método. Entonces, nosotros tenemos que evaluar las tendencias. Por ejemplo, fíjate en este estudio tiene como propósito determinar la correlación y la asociación temporal entre las mediciones pupilares automatizadas y la presión intracraniana en pacientes pediátricos con lesión cerebral o encefalopatía que requieran monitorización de la presión intracraneal. La hipótesis
de este estudio fue que las mediciones pupilares anormales precedían a los aumentos de la presión intracraniana. Esto también refería en literatura de adultos, pero la diferencia es que este estudio es en niños. Entonces, se obtuvieron mediciones con pupilometría automatizada con la misma frecuencia que las evaluaciones neurológicas de los pacientes, junto con las mediciones simultáneas de la presión intracraniana durante un máximo de 72 horas. ¿Y qué encontraron? Bueno, eh, ellos encontraron que las evaluaciones automatizadas de la reactividad pupilar se correlaciona inversamente con la presión intracraneal, lo que demuestra que la reactividad pupilar disminuye a medida que la presión intracraneal aumenta. Sin embargo, no se observó de forma consistente una asociación temporal en la que las mediciones pupilares anormales precedieron a los aumentos de la presión intracraniana, que es lo que se colocó inicialmente como hipótesis. Entonces, lo importante del trabajo que les mencioné es que contribuye a la escasa información disponible sobre pupilometría automatizada en los pacientes neurocríticos pediátricos y al subconjunto aún más restringido de esta población pediátrica. Entonces, ¿qué es importante en la pupilometría? Es importante establecer una línea de base y seguimiento para la medición pupilar una vez que el paciente es admitido. Fíjense aquí, por ejemplo, en la imagen yo voy a poder apreciar el NPI tanto de la pupila derecha como izquierda. Aquí el diámetro pupilar tanto de la pupila derecha como izquierda. Y fíjense que aquí tenemos al tiempo y de 0 a 12 horas, pues la pupila se mantiene con un NPI entre 4 y 5, que es normal. Recuerden, de 3 a 5 es normal. Aquí el diámetro pupilar se encuentra en promedio en 3, específicamente entre 2.5 y 3.5. Entonces, hasta aquí con 12 horas de monitoreo, todo bien. Pero fíjense aquí, a las 12 horas, cómo cae el NPI de ambas pupilas, incluso llegando por un momento ambas a 0, a la línea base. Y fíjense aquí cómo aumenta el diámetro pupilar, incluso casi llegando a los 6 milímetros. Por eso es importante no solo evaluar el momento, sino ver qué tendencia tienen estas medidas. Por ejemplo, aquí, un paciente con traumatismo encefalocraniano severo y un hematoma epidural derecho. Evaluamos aquí los valores. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Entonces, lógicamente que lo primero que nos llama la atención, recuerdan que habían 4 variables que evaluar, de las cuales las principales son el NPI, ¿sí? El tamaño pupilar. Bueno, evalúa el tamaño pupilar y de las 4 variables, el más importante es el NPI, la variación del NPI, la mayor de 0,7, patológico, la velocidad de contracción menor de 0.8 milímetros sobre segundo y el porcentaje de constricción menor de 30%, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí apreciamos ambos NPIs, derecho e izquierdo, de este paciente pediátrico con un TEC severo y hematoma epidural derecho, en el lado derecho, están bien disminuidos, están incluso menos de 1, se están acercando a 0. Pero fíjense las pupilas, una 6.6 milímetros y la otra 7.1
milímetros. Entonces aquí ya tenemos dos hallazgos. E incluso la velocidad, el porcentaje de constricción es menor del 30% en ambos, ¿sí? No encontramos mayor diferencia en NPI entre uno y otro, pero ya nos podemos dar cuenta de que esto está patológico. Lógicamente, que el único sistema de monitoreo que tú vas a utilizar no es la pupilometría digital. Va dentro de un monitoreo multimodal. El paciente ingresa a sala de operaciones, regresa a sala de operaciones, evaluamos los mismos parámetros y encontramos que el NPI, tanto en el lado derecho como izquierdo, ¿sí? Subió a 3.4 y a 3.6. Y fíjense las pupilas bajaron, prácticamente estaban en 2.2. Sí es cierto que la velocidad de constricción, la velocidad de contracción no aumentó, ¿sí? No aumentó, la velocidad de contracción no aumentó, ¿sí? Pero igual hay parámetros que nos están indicando que hay un cambio positivo en estos pacientes luego de la intervención. Aquí tenemos un paciente que tenía NPI 0, no había cero reactividad y las pupilas estaban 3.16 el derecho y el izquierdo 2.69. Esto era, y el paciente de fondo tenía muerte encefálica. Esto, aunado a el examen clínico, nos hizo sospechar de la presencia de muerte, del diagnóstico de muerte encefálica. ¿Sí? El diagnóstico de muerte encefálica es clínico. En este paciente podemos apreciar una diferencia marcada del NPI, del índice pupilar neurológico, en el lado derecho 3.5 y en el lado izquierdo 1. ¿Qué sucedió con este paciente? Bueno, encontramos signología nueva, encontramos un déficit neurológico nuevo y este paciente había realizado o había presentado un ACV isquémico del lado izquierdo. ¿Qué había pasado con este paciente? Habían hecho un infarto maligno de la arteria cerebral media izquierda. Esto pertenece a un paciente posoperado de tumor de fosa posterior que en la tomografía y en el neuromonitoreo ya con un bajo nivel de sedación al paciente se lo evalúa y no se le encuentra signos clínicos ni tomográficos ni de instrumentalización compatibles con hipertensión endocraniana, pero sin embargo el paciente, por el tipo de cirugía que había tenido, presentaba una mala deglución. Si se fijan aquí, el NPI es adecuado, 4.7, 4.6, más de 3, casi 5, es adecuado. Bueno, y el diámetro pupilar, uno alrededor de 4 milímetros y uno con un valor un poco mayor. Pero fíjense que este paciente en realidad no tenía hipertensión endocraniana, pero seguía conectado al ventilador por el tema de la mala deglución que presentaba lógicamente porque habían tocado seguramente pares craneales bajos, ¿no? En el momento de la exéresis del tumor de fosa posterior, que este fue un meduloblastoma. Esta pacientita es una pacientita que ya tenía diagnóstico de una lesión medular por un lipoma, sí, una tumoración benigna, lamentablemente postró por la ubicación, postró a esta niña y presentó midriasis. ¿Qué había sucedido? Que alguien que la vio muy agitada, pues decidió iniciarle algo de ketamina a dosis bajas, pero sin embargo presentó midriasis. Dentro de la evaluación le hicieron la pupilometría, el NPI estaba 3.9 en ambos, estaba normal, más de 3, presentaba las pupilas aumentadas de tamaño, 5.01 y 6.51. A las 4 horas esto revirtió y las pupilas tenían ya
un NPI incluso de 4.8 ambos, ¿sí? No lo puse acá, pero está 4.8 ambos, y el diámetro pupilar disminuyó hasta cercano a 3 en ambas pupilas. Aquí tenemos, por ejemplo, algo bien marcado. Lado derecho y lado izquierdo, ¿sí? Este paciente, y fíjense la diferencia del NPI. Recuerdan que una diferencia NPI mayor de 0,7 es patológico. Aquí había una diferencia NPI de 1.2. ¿Qué sucedió con este paciente? Este paciente hizo un infarto maligno de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Y si yo comparo los valores, fíjense aquí, si yo digo quién está peor, bueno, el lado izquierdo está peor, tiene un NPI menor, incluso menor, y la diferencia es mayor de 0,7, y tiene el diámetro pupilar de mayor tamaño. Recuerden el consenso de Bruselas. Ahí uno de los métodos que se evaluaron fue el de la pupilometría, en este caso la infrarroja, y fíjense que en los diferentes estadios, compliance normal o hipertensión endocraniana, pero con compliance normal, el estadio C, donde hay un síndrome de compartimentalización, ¿sí? Hay hipertensión lógicamente, y el último estadio donde hay un síndrome de compartimentalización, pero a la vez también hay mayor hipertensión y mayor hipoxia cerebral. Encontramos que en el mejor de los casos, o sea, cuando hablamos de una compliance normal, el NPI va a estar más de 3. En el segundo estadio sigue más de 3. En el tercer estadio, si se dan cuenta, puede estar más de 3 o puede estar menos de 3. Entonces, recién en este estadio empieza a alterarse, y lógicamente que sí, cuando tú encuentras un NPI dentro del cuadro menor de 3, dentro del cuadro un paciente con hipertensión endocraniana, esto ya se da en un paciente con hipertensión intracraneal y probablemente también hipoxia cerebral. Recuerden que nosotros con la pupilometría podemos evaluar al tronco encefálico. Ahora, el, la pupilometría ecográfica, en realidad, la indicación, si tienes la pupilometría infrarroja, eso es lo que debes de emplear. Ahora hay situaciones como, por ejemplo, edema palpebral bilateral o incluso sangrado a nivel de párpado, que no te permite evaluar, porque eso sí no nos va a permitir evaluar con pupilometría infrarroja. Entonces puedes utilizar la pupilometría ecográfica. Ahora, particularmente yo no tenía pupilómetro infrarrojo hasta hace unos años y utilizaba la pupilometría ecográfica. El problema de la pupilometría ecográfica es que es operador dependiente, y lo que se busca justamente para estos métodos no invasivos es que no entre ese factor de la dependencia del operador. Por eso el método más idóneo para valorar las pupilas es la pupilometría infrarroja. Ahora, dentro de las conclusiones, es una herramienta superior a la evaluación manual. En pediatría existe evidencia prometedora de su utilidad para poder monitorizar, detectar elevaciones de la PIC y asociarse con desenlaces que se asocien con desenlaces clínicos adversos. El valor de DPI y los otros parámetros pupilares cuantitativos se correlacionan con la severidad neurológica y el pronóstico, aunque faltan todavía validarlo de forma multicéntrica. En pediatría los estudios son limitados, ¿sí?, con necesidad de mayores estudios de tipo prospectivo y ponderación de variables por edad y patología, y las investigaciones en curso deberían aportar claridad sobre umbrales clínicos y recomendaciones eh, prácticas, porque los estudios eh, nos van demostrando, eh, por ejemplo, que los pacientes pediátricos podrían utilizar un NPI de menor valor, pero
son los estudios los que nos van a corroborar o no esta información. Muchas gracias con todos.